Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de Joel Embiid y los premios de la NBA. Hoy era un buen día para hablar de los New York Knicks, del estado de forma del equipo de Tom Thibodeau desde la llegada de OG Anunoby. También es cierto que algún día hemos hablado de ellos, hemos comentado cómo están, incluso que Julius Randle está jugando mejor al baloncesto, ahora lesionado en la plantilla del equipo de la Gran Manzana. Podríamos hablar de si son o no candidatos a las finales de Conferencia Este, que la verdad, cada día que pasa, cada partido que juegan con, iba a decir, esta nueva formación, esta retocada formación con la llegada de Anunoby, pues oye, cada día lucen mejor. De ese contrato que tiene Donte DiVincenzo, que de verdad, si ya tenía muy buena pinta en verano cuando le firmaron, cada semana que pasa, cada actuación que deja el exjugador de los Warriors, luce todavía mejor ese contrato que con el nuevo CBA será una de las grandes gangas de la NBA, que ya lo es. Pero esta semana se ha hablado mucho de un tema en concreto, de un jugador en concreto, de Joel Embiid. También se ha hablado mucho, es cierto, de Luka Doncic, de la defensa de Atlanta, de si se lo ponían fácil o no al jugador esloveno para anotar esa absurda cantidad de 73 puntos. Pero también es cierto que, bueno, eso da para otro episodio. Podríamos tener un episodio solo en concreto de si se defiende más, de si se defiende menos, si se defiende mejor o peor. Y obviamente no es una respuesta de sí o no, es una respuesta con muchos matices por detrás y con muchos condicionantes, que por cierto veía hoy mismo, unas declaraciones de me pasa mucho, imagino que le pasará a mucha gente, cuando dices lo típico de la semana pasada y podía ser hace 2 meses, pues esto ha sido un poco parecido. Veía unas declaraciones de precisamente Tom Thibodeau en rueda de prensa, hablando un poco de que él cree que cada vez en la NBA se va a permitir una mayor, digamos, no agresividad defensiva, pero sí que se va a permitir más en defensa a los jugadores y que eso es bueno para la liga, que es bueno que se vaya permitiendo más en ese aspecto para que el juego obtenga un equilibrio estupendo entre talento y despliegue ofensivo sin renunciar a un esfuerzo defensivo. También es cierto que no todos los equipos tienen a Tom Thibodeau al frente, pero sí que es un patrón común que cuantos más defensores tengas, cuanto más versátiles sean y más físicamente poderosos sean, es muy posible que tus equipos tengan una ventaja sobre la gran mayoría de rivales. Y en Houston Rockets, por ejemplo, y con Ime Udoka, vemos como con un equipo incluso que ha sufrido lesiones, que no tiene el mayor nivel de talento ofensivo, gracias a mucho trabajo, mucha disciplina y también versatilidad y potencia en defensa, vemos un equipo completamente diferente al del año pasado. Pero comentaba eso Thibodeau, ¿no? De cómo en los 90 se llegó a un punto de desequilibrio asqueroso, hasta un juego excesivamente lento, muy poco atractivo y que también que la norma de defensas ilegales no permitía para nada a los equipos funcionar de una manera correcta, bueno, más que correcta, de una manera fluida, no permitían que el baloncesto fuese un deporte atractivo, como ahora él sí que piensa que en los próximos años se va a ir en la dirección contraria hasta alcanzar un punto de mayor equilibrio. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta irme por las ramas y hoy no vamos a hablar de eso. Hoy toca hablar de los premios de la NBA, de ese mínimo que acordaron y firmaron, aceptaron en la asociación de jugadores y que ahora algunas estrellas como Tyrese Haliburton, con mucha razón por su parte, salen a criticar. Hoy toca hablar de Joel Embiid, de lo que pasa con él, de su visión de la temporada, incluso no por lo que él dice, ojalá saber incluso lo que pasa por su cabeza, sino por lo que nos dicen sus actos, de las críticas que recibe y sobre todo de por qué narices le da importancia a algo que ya no debería ser tan importante. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Me han recorrido escalofríos porque he estado a punto de cargarme lo que llevábamos grabado. Es cierto que no llevábamos mucho, pero oye, es complicado siempre. Es material sensible con el que estamos aquí trabajando. Hacemos como si esto no hubiese existido y nos metemos de lleno en el episodio. Viajamos a la temporada 2022-2023, es decir, la pasada campaña de la NBA y a ese MVP
que ganó Joel Embiid. Envuelto en polémica, envuelto en debate, el premio que se llevó el pívot de los Sixers. Lo sabía que decían que no se merecía el galardón, que había sido impulsado por la prensa, que no querían que en Estados Unidos un europeo ganase un MVP por tercera vez consecutiva, uniendo su nombre pues a una lista casi exclusiva en la que a día de hoy solo tenemos a Larry Bird, Will Chamberlain y Bill Russell. Una lista en la que además cuesta imaginarse a un jugador entrando, porque en la época actual, e incluso en próximos años, que un jugador pueda ganar 3 MVPs consecutivos es sumamente difícil. No lo hizo Jokic, pero tampoco lo hizo, por ejemplo, en su día LeBron James, que ganó 4 MVPs en 5 temporadas, cortado por el fenómeno mediático, por esa irrupción salvaje que fue Derrick Rose en los Chicago Bulls. Por cierto, LeBron James se unió, iba a decir ahora el y se me ha volado por completo. Solo hay 2 jugadores en toda la historia que hayan ganado 4 MVPs en 5 temporadas, LeBron James y Bill Russell. Y claro, aquí uno tiende a pensar, oye, ¿cuánto importa la prensa? ¿Cuánto importa también la fatiga del votante? Que es algo de lo que se habla mucho. Y yo he leído artículos tanto justificando y explicando con argumentos que existe, como que es un elemento sobrevalorado y que realmente no es algo que exista. Así que me parece muy evidente que la irrupción de fenómenos mediáticos, como lo fue aquel de Derrick Rose, como lo fue el primer MVP de Stephen Curry, es algo que sin ninguna duda cuenta muchísimo de cara a los premios. Pero claro, también es cierto que Joel Embiid el año pasado no era precisamente nuevo en esta categoría, no era la primera vez que le teníamos en la terna de candidatos. Pero de nuevo, ¿cuánto importa la prensa en este tipo de premios? Pues bueno, al final son los que votan, entonces importan desde luego mucho. Pero también pesa mucho la narrativa que ellos lanzan, el discurso que mandan a los medios, que mandan a la gente y que impulsan en sus canales. Sin duda es muy importante porque, quieras o no, ellos rigen de lo que se está hablando, aunque ya no controlan tanto la reacción que hay por el otro lado. En ocasiones ellos pueden impulsar un mensaje y que en redes sociales reciban justo lo contrario. Y con Joel Embiid parece que se ha creado ese tipo de ambiente. Yo personalmente estoy convencido de que el MVP de Joel Embiid fue completamente justo. ¿Que salía Kendrick Perkins a decir tonterías en televisión? Bueno, sale prácticamente a tontería por semana. De hecho, lo que nos sorprende con Perkins es la vez que dice algo que tiene sentido y cuando ves el vídeo piensas, joder, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Kendrick Perkins. Quizás estoy yo, quizás el problema lo tengo yo, que estoy mal de la cabeza. Nos pasa al revés que con Luka Doncic, ¿no? Si Luka nos tiene acostumbrados a la excelencia noche tras noche, pues Perkins nos tiene acostumbrados a tontería jornada tras jornada en ESPN. Pero lo dicho, creo que el MVP de Embiid fue justo. Es un jugador absolutamente salvaje, es decir, considerad el tamaño que tiene, la posición en la que juega y todos los recursos y el despliegue que hace noche tras noche, siendo un jugador cuyo impacto en ataque y en defensa es de los más grandes que hemos visto y que yo he visto jamás en la NBA. Pero también creo que en la actualidad, y desde hace tiempo, vemos a varios periodistas destapándose más que nunca en su protección hacia la estrella de los Sixers. Pero claro, con Embiid parece que todo se trata de extremos. Es la estrella calibre MVP que más hate recibe en redes, sin ningún tipo de duda. Aquí no hay discusión posible. Y también está protegido por la prensa de Estados Unidos, y lo hemos visto en diferentes ocasiones, ya no solo por la parte del MVP. Yo no soy ni mucho menos conspiranoico, lo he comentado en alguna ocasión, yo no voy a ponerme a pensar, no, están aquí haciendo a propósito, que lo mismo puede ser, o lo mismo lo hacen de forma inconsciente, que también puede ser. Pero sí que es llamativo, ¿no? Que, y lo vamos a comentar ahora con el cambio de discurso muy claro que vimos, pero ¿por qué está tan protegido por la prensa de Estados Unidos? ¿Tiene algo que ver a lo mejor con su nacionalización, con su pasaporte norteamericano y esa elección del Team USA para jugar con ellos en los Juegos Olímpicos de París y quién sabe si en la próxima cita olímpica? Porque recordemos que Embiid como tal es camerunés. Al fin y al cabo es parte de la presencia internacional que domina hoy en día el primer plano de la liga. Pero hemos visto un cambio de discurso muy claro en redes, y aquí sí que no hay opción a, digamos,
no, es que puede ser, aquí nos falta... No, aquí no nos falta nada. Hemos visto un cambio de discurso muy claro en ESPN, por ejemplo, respecto a la actuación de 70 puntos de Embiid y los 73 de Luka Doncic. De cómo parecía que los 70 de Embiid los había conseguido jugando contra los Monsters y los 73 de Luka Doncic los había conseguido contra mi equipo en Segunda Federado. La realidad es que Embiid se enfrentaba a Víctor Wembanyama, Jeremy Sochan y Zach Collins. No recibió dobles marcas. Le permitieron recibir en la pintura y lanzaba cómodamente desde la media distancia sin demasiados problemas. ¿Hace esto de menos su actuación? Yo creo que no. Si no, lo veríamos más a menudo. Hubiésemos visto a otros jugadores esta temporada meter 70 puntos contra los San Antonio Spurs. Y de hecho lo que hemos visto es a gente con muchos problemas para atacar a Wembanyama. Pero en concreto, Joel Embiid tenía unas ventajas de tamaño sobre los pivots de San Antonio que es que directamente no podían hacer nada. Es cierto que creo que la actuación de Embiid habla mal del planteamiento defensivo general de San Antonio, pero también venimos aquí avisando desde hace mucho tiempo que a los Spurs les hace falta como el comer un pivot enforcer al lado de su joven estrella. También es muy posible que no la quieran añadir, porque si no tu equipo mejora y entonces tienes menos opciones de llevarte un pick elevado de cara al próximo draft. Pero básicamente no tengo la estadística delante, recuerdo compartirlo en Twitter y en Instagram y en todas las redes sociales que hay hoy en día. Pero le metió Embiid más de 20 puntos a cada uno de los tres defensores, a Wembanyama, a Sochan y a Collins. Y veías en varios clips que ellos realmente lo intentaban. Es decir, estaban intentándolo, pero es que no podían. Es que no podían con él. Es que, ¿qué haces ahí? Pues sí, a nivel colectivo podrían haber intentado algo. Es cierto que ahí falta un poco. También de repente Embiid se enciende un momento también en la segunda parte y empieza a anotar todo lo que tira. Y en la NBA, tal y como se juega, no es lo mismo parar a un jugador en el baloncesto europeo que en la NBA si se enciende. No es lo mismo. Pero como os digo, no creo que esto haga de menos la actuación de Joel Embiid. Tendríamos que ver actuaciones de las que hizo de 70 puntos Will Chamberlain, las defensas que le hacían, o lo fácil o sencillo que aparentemente lo hacía. Ahí también puede estar la grandeza de un jugador, ¿no? Exactamente, en el... Oye, es que hace que parezca demasiado fácil. Ostras. Es que eso a lo mejor habla muy bien de él. No te digo que hable fatal de los otros, que desde luego bien no habla, pero es que el nivel de talento que vemos hoy en la liga, unido a otros factores, como el espaciado, el ritmo, pues favorecen este tipo de actuaciones. Que de nuevo, no es que veamos lo de 70 puntos todas las noches. De hecho, creo que sucede en casos muy concretos. Diré esto y meterá 70 puntos Rudy Gobert, que sería absolutamente maravilloso. Pero sí que es cierto que me hace gracia, ¿no? Me hacía gracia ver cómo en la prensa de Estados Unidos leíamos sobre esa mala defensa de Atlanta, sobre que los Hawks no habían trabajado bien sobre Luka Doncic, pero no leíamos nada de la de San Antonio Spurs. Me parecería fantástico que hubiesen analizado la defensa de Atlanta esa noche, de hecho, me parecería un clip muy interesante. Si yo estuviese ahí en ESPN, oye, pues vamos a sacar todas las canastas de Luka Doncic y vamos a analizar lo que hizo Atlanta en las fases de partido. Lo mismo lo hicieron y no lo he visto, tampoco he visto la programación entera de ESPN. Pero desde luego no han sacado los mismos programas con los 70 de Embiid que con los 73 de Luka. Y Atlanta es un equipo decepcionante, pero San Antonio es un equipo peor. San Antonio es un equipo peor. Y de hecho, los emparejamientos para Embiid son bastante más asumibles que los potenciales defensores de Luka Doncic, que tampoco estoy diciendo que en Atlanta tengan el mejor equipamiento para defender al esloveno. Dime también quién narices lo tiene. Luka lo hace fácil... No me sale ahí. Luka lo hace fácil siempre. Ahí se me ha trabado un poquillo. Y Embiid es imparable. Si les das un contexto adecuado, esto es lo que pasa. Hablamos de los dos mejores anotadores de lo que llevamos de temporada en la NBA. Embiid, uno de los mejores pivots de la historia. Y Luka, un jugador que veremos dónde termina en el podio de jugadores europeos. No quería ir tanto por aquí.
Me he ido otra vez bastante por las ramas. Quizás será que estoy grabando otra vez por la noche. Otra vez intento hablar más bajito, que tengo a la familia durmiendo. Pero, como os digo, me voy por las ramas. Embiid es gran candidato a repetir MVP esta temporada, pero aunque es cierto que ahora ha caído a segunda posición en el tracker de Basketball Reference y en la publicación de NBA.com en favor de Jokic, tanto por el récord de los Sixers como por empuje del jugador de los Nuggets. Ojito cómo está de cara a poder ganar su tercer MVP y él también meterse en un grupo privilegiado, privilegiado de nombres que tienen de 3 MVPs para arriba. Muy poquitos jugadores están en esa lista. ¿Qué ocurre? Que ahora todo apunta a que la presencia de Embiid va a desaparecer por el número de partidos perdidos. Cuando grabo este episodio, tiene que alcanzar 65 partidos, ¿de acuerdo? Lleva 34 disputados y los Sixers están en 46. Es decir, de 36 partidos que les queda a Filadelfia, Embiid tiene que jugar 31. 31 de 36. Pinta mal. Pinta mal y esto significa que no habría ni MVP ni All-NBA. Podemos decir, ostras, es muy duro. Es cierto que es muy duro que el potencial máximo anotador de la temporada se quede fuera de estas cosas por el número de partidos. Pero bueno, esto, como digo, es otro debate y del que hemos hablado en Trasnochados, así metiendo la sutil cuña para el canal de YouTube. Es posible también que cuando os metáis no esté subido. Lo hemos grabado hoy, pero vamos subiendo. Hemos grabado hoy varios vídeos y los vamos subiendo durante diferentes días. Hace semanas se viene ya hablando en Estados Unidos del tema del tema de los partidos que se puede perder Joel Embiid. Claro, esto en la prensa nacional de Estados Unidos. Pero es que el debate ha aumentado con lo que sucedió en el Sixers contra Warriors y esa lesión de Joel Embiid por la caída de Kuminga en el cierre del partido. Un partido malo de Embiid, muy malo el partido de Joel Embiid. Y además en el sentido, no quiero decir pasotismo, un poco sí lo quiero decir, pero sobre todo de falta de agresividad. Mucho tiro de fuera, excesivas pérdidas, no buscaba demasiado meterse dentro de la pintura. También es cierto que los Warriors le estaban dando claramente el lanzamiento y cada vez que recibía Embiid todos un pasito para adentro, siendo inteligentes, no permitiendo su zona de confort. Pero, ya después del primer cuarto decías, mal, Embiid no tiene esto buena pinta. De hecho, después del primer periodo, Embiid se marchaba caminando, vamos a decir de forma curiosa, al vestuario con 1 de 7 en tiro. Recordemos que era su vuelta a las canchas. Recordemos que cuando se pierde el anterior partido en Denver, hay más de una protesta. Se mete la NBA incluso a investigar porque aparece de repente en el Injury Report 15 minutos antes del partido. Eso sí que puede ser un caso de load management contra lo que quiere luchar la NBA. Pero lo cierto es que ves las acciones de Embiid en el partido contra Golden State y la sensación que te transmite es de que le costaba jugar. De que estaba lento, que como os digo no estaba agresivo y forzaba demasiado el tiro. O más que forzarlo, que lanzaba demasiado desde fuera. Y cuando llega al final, Embiid pierde la pelota en el cierre, esa mortal pérdida que sufren y que confirma la victoria de los Warriors, una de las 7 pérdidas del pívot camerunés. Y en esa acción, Kuminga le cae sobre la pierna y al momento Embiid hace gestos de dolor. Se va del partido, abandona el encuentro. Los Warriors ganan y Nick Nurse dice en rueda de prensa que le harán una resonancia porque ese golpe está relacionado con la lesión que ha sufrido Embiid recientemente. Yo de momento no han salido las pruebas, los resultados de la lesión de Joel Embiid. De hecho tengo un amigo que está ahí con el fantasy y me está diciendo todo el rato, oye, ha salido ya algo de Embiid, que si no le vendo, tal. Es posible que salga esta misma noche, que salga por la mañana, esperemos que no nos chafe el episodio. Pero, sinceramente, creo que lo mejor que le podría pasar a Embiid es que digan que necesita dejar de jugar por 2 o 3 semanas. Porque, por ejemplo, horas después del partido, Sam Amick publicaba la siguiente información en The Athletic. Hay personas en la organización de los Sixers que piensan que Embiid se esforzó para jugar contra los Warriors debido a todo el ruido, a todas las críticas del mundo del baloncesto. Críticas por no presentarse en los partidos. Vale, ¿me puede encajar esto? Sí, claro que me puede encajar esto, pero me encaja más la necesidad de llegar a 65 partidos. Más que necesidad, porque no hay una necesidad real, es el deseo personal
de Joel Embiid. Pero también la realidad es que Embiid no lo necesita. Hablamos de un jugador que, bueno, como os he dicho, uno de los mejores pivots de la historia, pero por si acaso, como en ocasiones parece que se le hace de menos, un jugador que va a cumplir 30 años en marzo y que ha sido 6 veces All-Star, 5 veces All-NBA, 3 veces All-Defense, 2 veces campeón anotador y 1 vez MVP. Todo eso en 6 temporadas sano en la NBA. Esta es su octava, pero es que la primera, la de rookie, fueron 25 minutos de media en 31 partidos. O sea que en todas las temporadas que Embiid ha jugado, ha sido uno de los más dominantes de toda la liga. Y si cogemos el tramo de las últimas 7 temporadas, por supuesto, él no cae de un top 5, top 6 de mejores jugadores y compitiendo con algunos de los mejores de la historia. Viendo esto dices, joder, si es que Embiid no necesita añadir ningún tipo de reconocimiento individual más en su carrera. Es de las fuerzas más dominantes que hemos visto en la historia de la NBA. Por mucha crítica y mucho hate que reciba. Es así. Lo que tiene que hacer es demostrar en playoffs. Porque esas críticas del mundo del baloncesto que dice Samamic son críticas de redes. Si tú estás lesionado, si estás tocado y necesitas recuperarte, te tiene que dar igual lo que digan en redes. Y más gente que para ti, Joel Embiid, debe ser ruido, debe ser irrelevante. No creo que sea por la motivación económica, como sí lo es para Tyrese Haliburton, que es un caso distinto para poder firmar un contrato máximo. Una pena por la temporada que está firmando, pero lo comentábamos en Trasnochados, quizás el problema no es que Haliburton fuerce para llegar a los 65 partidos, sino el problema puede ser el poner primas económicas sobre rendimiento en la cancha. Ahí es donde puede estar el problema. No culpes al jugador, culpa al juego. Como os digo, espero que sea por decisión suya, sinceramente, o porque alguien en los Sixers le dice, oye, te necesitamos en playoffs, por favor, llega lo mejor posible a la postemporada. Porque, sinceramente, ¿creéis que en 10 años se juzgará a Embiid cuando se hable de los mejores pivots de la historia, de los mejores jugadores del siglo? ¿Alguien recordará o alguien sacará el tema de si jugó más o menos una temporada porque estaba lesionado? ¿De verdad creéis eso? No, es decir, Joel Embiid ya ha arrasado en temporada regular. Ya lo ha hecho. Donde tiene que demostrar Joel Embiid es en playoffs. Y los Sixers sin él no tienen opciones. Ya ganó un traspaso en el deadline, que está todo más calmado últimamente. Los Sixers necesitan demostrar un buen rendimiento en playoffs para luego mejorar su plantilla en verano. Y para ello, contar con un Embiid sano es básico, indispensable para ellos. Y además, en el caso de Embiid, como os digo, hablamos de un jugador de 30 años cuyo inicio en la NBA, recordemos, no fue el número 1 del draft por las dudas que había con las lesiones. Embiid llega a la liga y no juega ningún partido en sus 2 primeras temporadas. Y en el primer año juega 31 partidos. Y cuando le renuevan, había gente tirándose de los pelos de cómo los Sixers ponían semejante dinero, semejante contrato sobre la mesa para un tío que había jugado 31 partidos en 3 temporadas. Y le tenemos 6, 7, 8 años después como una de las mayores fuerzas de la liga. Como un jugador que en 6 temporadas, 7 si contamos esta, no se va a perder ningún All-Star. No se lo va a perder de elección. Lo mismo no tiene que jugarlo por si está tocado. Pero de verdad, Joel Embiid, 30 años en marzo, no te quedan tantas opciones en playoffs. Tienes que aprovechar las opciones que te quedan. Es prácticamente milagroso que con cómo empezó su carrera la haya alargado tanto, haya podido jugar tanto, obviamente sin llegar nunca a 70 partidos en un curso porque sería demasiado, y haya ofrecido el rendimiento que ha ofrecido. Vamos, lógicamente esto te lo hubiese firmado incluso el propio Joel Embiid en ese año rookie de 31 partidos. Así que, en este caso, le debe dar igual alcanzar o no una cifra. Le debe dar igual que Jokic gane o no el MVP. Lo que le debe importar a Joel Embiid es llegar sano a la postemporada y demostrar en el momento de la verdad que puede ser la misma estrella dominante que es en temporada regular.
Es jueves y eso en Dejas el Podcast significa que tenemos la sección de noticias. Hoy podría haber metido un montón de noticias porque de verdad tenemos muchísima actualidad en la liga. He dejado varios temas fuera del deadline porque podría hacer solo una sección de un episodio entero de noticias y de actualidad relacionada con el deadline. Lógicamente tenemos bastante de este asunto. De hecho, prácticamente, todas menos una. La primera de ellas: Mikal Bridges es objetivo de Houston Rockets. Han publicado un reportaje en The Athletic hablando de ese cambio de plan que ha habido en los Rockets, promovido en gran parte por Ime Udoka, que quiere pasar al modo ataque prácticamente desde que le contrataron en el mes de abril. Él no quería nada de reconstrucciones, él no quería nada de, ser un equipo mediocre, él quería llegar y ganar. También, viendo sobre todo cómo se ha formado en los puestos de entrenador que ha estado, mamando mucho de Greg Popovich en San Antonio, que en su primera temporada como entrenador jefe se quedó a 2 victorias de ser campeón de la NBA, pues tiene sentido, ¿no? Y es cierto que si ves el equipo de los Rockets, lo comentábamos en la primera parte del episodio, vemos un equipo sólido, que tiene sus limitaciones y que también las lesiones últimamente les han hecho daño, pero que, están en una posición bastante buena, sobre todo para las previsiones que podíamos tener y para lo competitiva que es la Conferencia Oeste. Sobre todo empezaron muy bien el año. Se nota sobre todo que esta temporada hay un equipo de verdad en Houston, no lo que había la pasada temporada. Y ahí, lógicamente, hay que darle muchísimo mérito a Ime Udoka. Ahí en The Athletic nos cuentan que los objetivos en Houston, desde que trajeron al nuevo entrenador, eran, primero, mejorar el roster, algo que consiguieron en verano, luego transformar la cultura, algo que están consiguiendo, y por último, empujar el timeline del equipo hacia ganar partidos. Es decir, esto lo podemos traducir como no queremos pegarnos otro año perdiendo partidos, dándole muchos minutos a los jóvenes y hacer una temporada de acumular derrotas por un tubo. Lógico y normal. Querían acelerar el proceso. Pues bien, lo están consiguiendo, pero Udoka quiere más. Y ahí pues se les ha relacionado con varios objetivos, posibles objetivos de All-Star. Se habló de DeJounte Murray, se habló de Zach LaVine. En The Athletic nos dicen que no tienen interés por ninguno de estos dos jugadores, sino que su objetivo es un All-Star two-way que pueda rendir en ambos lados de la cancha y que presentaron una oferta a los Brooklyn Nets por Mikal Bridges, pero que la franquicia neoyorquina la rechazó porque Bridges es intocable para sus planes de futuro, y eso siguen diciendo, por mucho que a mí me pueda sorprender. Otro nombre que les interesa, lógicamente no de calibre All-Star, pero que sí que les pega en sus planes, es Malcolm Brogdon. Veremos por qué le ha dicho, la típica frase que dice cualquier jugador que está en un mal equipo y apunta a salir traspasado, que él está muy contento en Portland y que está encantado. Incluso ha dicho que en Boston no se sentía del todo valorado, algo que pega también bastante con lo que veíamos en la realidad. Un fantástico jugador Malcolm Brogdon que le vendría muy bien a muchos equipos y que en los Rockets pega. Pero claro, si llega Brogdon a los Rockets, si tienes a Fred VanVleet, que es un jugador que es muy importante para ellos y que además Udoka quería hacerse con un base veterano, ¿en qué posición deja eso también a Jalen Green? Porque con este tío, vemos o lo mejor o lo peor. Genera dudas, pero claro, vemos potencial de estrella e inconsistencias muy importantes. Nos cuentan en The Athletic que a nivel interno ven progresión, que ven que va mejorando en defensa, en su toma de decisiones, con el tiro. Pero hemos visto actuaciones que ha firmado alguna noche espectacular, como la reciente ante Los Ángeles Lakers. Veremos en qué queda lo de Jalen Green. A mí, la verdad, moverle ahora con una temporada que ha hecho bastante discretita no me parecería el movimiento más adecuado. Sobre todo, incluso trayéndote a Mikal Bridges, que vas a competir el anillo con Mikal Bridges en Houston. No lo vas a hacer, querido Udoka. En fin, también se comenta, y esto me ha parecido muy interesante, que quieren otro pivot, tanto para ser el suplente de Alperen Sengun como para jugar junto al turco, que cada día que pasa se confirma más que va a ser All-Star este año, o al menos debería serlo, y sobre todo que de momento es la base, la piedra sobre la que se construyen estos Houston Rockets. Se ha hablado de 4 nombres: Kelly Olynyk, Clint Capela, Andre Drummond y Robert Williams, que tiene fans en el staff de Houston Rockets y que por perfil a mí la verdad es el que más me encaja. Ya luego sabemos todos los problemas de lesiones que tiene. Adam Silver renueva con la NBA. El comisionado está finalizando su renovación de contrato con la Junta de Gobernadores, es decir, con los propietarios de las franquicias. El nuevo contrato que va a tener
abarcaría hasta el final de la actual década, hasta 2030, según nos ha contado Adrian Wojnarowski en ESPN. Recordemos que Adam Silver era uno de los principales candidatos de Disney para ser el nuevo CEO al frente de la mítica compañía de las orejitas de Mickey Mouse. ¿Qué ocurre? Que Bob Iger, que ahí si hablamos de CEOs míticos de empresas es uno de los nombres más reconocidos, o mejor dicho conocidos a nivel internacional, va a seguir como CEO de Disney hasta 2026. Ha fijado su salida para ese año, ha dicho que ahí va a salir 100% seguro, pero claro, también es cierto que en su día se retiró, luego volvió, iba a salir, ahora continúa hasta 2026, pero por lo visto esta ya va a ser la vez definitiva. Tampoco soy yo aquí un experto en los movimientos empresariales, ni mucho menos. Esto es lo que ha dicho Bob Iger. El caso, que no estamos aquí para hablar de Disney, aunque están en un momento complicado. Oye, lo mismo Silver tampoco quería ahí meter la pata, ¿no? Y marcharse de la NBA. Sabemos que Silver conserva la popularidad tanto entre el aficionado, entre los seguidores, como en la liga, que es algo muy importante, y además mucho contraste, ¿no? con la anterior persona en el cargo, como David Stern, y fijan sobre todo esas diferencias en que Silver es una persona pues mucho más dialogante y que busca el consenso, un demócrata. El amigo Adam Silver es un demócrata, como diría un buen amigo mío. Y cerrada su renovación, hay dos próximos objetivos muy claros que hemos comentado aquí alguna vez en The Hustle Podcast. El primero, el nuevo acuerdo de derechos televisivos, y el segundo, la expansión de franquicias. Es importante que esto va a ir por orden. Hasta que no esté cerrado el nuevo acuerdo de derechos televisivos, podemos decir que oficialmente no se pondrán a trabajar en la expansión de franquicias. También hemos comentado aquí alguna vez que ese nuevo acuerdo incluirá las televisiones de Estados Unidos, como son ahora ESPN, ABC y TNT, pero que también plataformas de streaming. Se habla sobre todo de Amazon, Netflix y Apple. Pero cuidado, porque según Mark Stein, el nuevo acuerdo podría ser más corto de lo esperado. Se hablaba de 9 años, como el actual, pero el nuevo podría ser de 5. ¿Por qué? Porque de esa manera Silver podría negociar el siguiente acuerdo de derechos, continúe o no al frente de la NBA, más allá de 2030. No se espera que Golden State realice un gran traspaso antes del deadline. Anthony Slater, en The Athletic, dice que es improbable un movimiento importante en la franquicia de Golden State. También señala que no hay interés en DeJounte Murray, un jugador que en ocasiones pues ha salido la típica de los Warriors, quieren a DeJounte Murray, pero claro, de estas con Warriors y Lakers salen a punta pala prácticamente todas las semanas y todavía más si el equipo va mal. Sí que nos dice que tienen interés en Lauri Markkanen, que es un jugador que les encajaría perfecto en el molde y que por él sí que harían un movimiento grande, pero que no se considera que el finlandés sea transferible. Y ahí Wiggins sigue siendo el jugador con más opciones de salir. Se habla de traspasos, sobre todo que no requieran incluir rondas por parte de Golden State, es decir, que sea un intercambio más limpio. Claro, y ahí se aparece una opción como la que proponía Bobby Marks en ESPN, en la que Golden State enviaría a Wiggins a los Pistons junto a Corey Joseph para hacerse con Monte Morris y Alec Burks, dos veteranos que, hombre, pues cambiarías a un jugador que te está jugando mal por dos piezas de rotación que terminan contrato, es decir, liberarías mucho dinero para el próximo verano. La cuestión es si te interesa algo así. Y de nuevo lo hablábamos en Trasnochados, que Wiggins y Kuminga juntos por perfil es una pareja muy apetecible, tal y como se juega hoy en día al baloncesto. Últimamente Wiggins ha estado jugando mejor, vamos a ver en qué queda. Nos dice Anthony Slater que no va a haber un gran movimiento. También es cierto que en ese artículo dice que, por ejemplo, se me acaba de olvidar el nombre del jugador. Jason Tate, el alero de Houston Rockets, nos comentaba en esa pieza que es un jugador que despierta interés en varios equipos, porque lo relacionaban también con un posible movimiento secundario de los Warriors, y luego ha salido un insider de los Suns, John Gambadoro, que es el más fiable a decir que eso es mentira. Por lo tanto, pues veremos en qué queda, veremos qué parte es verdad, qué no es verdad, qué ha pasado hace 2 semanas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que sí que me ha sorprendido es lo que vamos a comentar ahora. Gordon Hayward no buscaría ser cortado por Charlotte si no le traspasan antes del deadline. Recordemos que el veterano alero termina el contrato y se habla mucho de un posible traspaso, pero es cierto que su salario complica cualquier movimiento, son 31,5 millones. De nuevo, por perfil, por rendimiento, le vendría de perlas a muchísimos equipos. Ya por lo estable que es en cuanto a poder jugar muchos partidos, ahí hay un problema. Y claro,
¿Vas a jugártela por un tío que son 31,5 millones? No tiene pinta. Ahí lo que se habla mucho es de que es un candidato a buyout, es decir, como tal no cortarle, sino que lleguen a un acuerdo el jugador y la franquicia para romper su contrato y que sea agente libre sin restricciones y que pueda reforzar a un equipo para los playoffs. Claro, lo que pasa es que Mark Stein nos dice que Hayward no quiere ese buyout con Charlotte porque perdería sus derechos Bird. Y ahí mi pregunta es si Gordon Hayward quiere seguir en Charlotte. O sea, vale, firmó el otro contrato, era un contrato enorme, fantástico, pero ¿quiere seguir Hayward en Charlotte? O sea, me parecería una auténtica locura. Veíamos, por ejemplo, se ha hecho muy viral una imagen de LaMelo Ball y varios compañeros descojonándose literalmente en el banquillo cuando van perdiendo de 20. Una cosa completamente absurda. Y decía Terry Rozier que es que en Charlotte a lo que están acostumbrados es a perder. Mal. Si no te importa perder mal, por mucho que juegues 82 partidos por temporada, porque vas creando unos hábitos malísimos, terribles, los peores, y que son muy difíciles luego de eliminar. La verdad, ojalá salga Gordon Hayward, yo prefiero que lo haga con buyout, claro, porque si no, 31,5 millones significa que algún contender tendría que dar demasiado para hacerse con él. Y vamos con la última noticia del día. Las opciones de Lakers de hacerse con DeJounte Murray son irreales. Info de Mark Stein. El otro día hablábamos de que, según Charania, las negociaciones estaban avanzadas entre Atlanta y Lakers para enviar a D'Angelo Russell a Atlanta y DeJounte Murray a Los Ángeles Lakers. Pero en teoría están pausadas en los últimos días, según nos cuenta Stein. También hay que decir aquí que normalmente la información de estos insiders va con días, incluso con semanas de retraso. La pregunta aquí es, ¿por qué se paraliza esto? ¿Por qué se pasa de considerarse muy cercano a hacerse el movimiento a que ahora parezca un traspaso irreal para los Lakers? Porque además lo que dice es, las opciones de los Lakers de hacerse con Murray son irreales. El primer punto es muy claro, y ya lo comentábamos en el episodio de si DeJounte Murray es la solución de los Lakers. Que Atlanta no quiere para nada a D'Angelo Russell. Tienes a Trae Young. Si te quitas a DeJounte Murray es para reconstruir y rearmar el equipo en torno a Trae Young. No pega ni con cola meter ahí a D'Angelo Russell. Por lo tanto, lo que los Hawks están buscando es un tercer equipo. Aún así, Mark Stein nos dice que el segundo motivo oficial, el primero que los Hawks no quieren a D'Angelo, el segundo motivo sería que Russell está jugando mejor desde que es titular y los Lakers querrían quedárselo. A ver, a mí este segundo motivo me suena un poco más bien a que todo pasa por la cuestión de que si no hay un tercer equipo que se lleve a Russell, el traspaso no sale adelante. Punto y final. No, es que Russell está jugando mejor, tal. Ya sabemos lo que hay con Russell de cara a playoffs. Ya no me meto en sus inconsistencias ofensivas. No. Lo que hablábamos de la defensa, lo que hablábamos del contrato. El traspaso tiene todo el sentido del mundo desde ese punto de vista, incluso considerando el nivel de juego que está ofreciendo Russell. Si no encuentras un tercer equipo que envíe activos a Atlanta, no hay traspaso. San Antonio, por ejemplo, la cosa es, si mandas allí a Russell, si los Spurs están activos, ¿va a querer renovar D'Angelo en la franquicia tejana? Mis dudas me deja. Y el único equipo que yo digo tiene sentido, es un equipo competitivo, donde, oye, les vendría bien un extra en ataque, Orlando, un equipo que lucha por playoffs y que debería buscar algo más para la postemporada, un retoquillo, aunque sea. Quizá lo más inteligente es esperarte a verano, pero por buscar algo que tenga algún tipo de sentido. Os confirmo que tendremos directo en el Deadline en mi canal de YouTube. Tengo que definir las horas, pero lo vamos a hacer 100%. A lo mejor solo son un par de horitas, a lo mejor es una horita y media, a lo mejor es solo la última hora. No tengo ni puñetera idea. A ver si lo organizo este mismo viernes, que tengo un poquito más de tiempo libre. Pero bueno, lo dicho, ese viernes tendremos además episodio en específico sobre todo lo que nos deja el último día de mercado. Antes de cerrar, quiero hacer una referencia al mastodonte de Marc Gasol, que este miércoles por la tarde ha anunciado su retirada del baloncesto profesional. Es algo que muchos daban prácticamente por hecho, sobre todo los seguidores de la NBA que le habían perdido más la pista, pero Marc Gasol estaba todavía dudando y tratando de volver a las canchas de baloncesto. Lógicamente con Marc está todo dicho, no quiero añadir nada más, pero retirándose un grande entre los grandes como es Marc Gasol, pues creo que como mínimo se merece una pequeña mención. Quién sabe, ojalá un día le podamos entrevistar aquí en The Hustle Podcast y tengamos una charla
muy chula con él. Pero bueno, mientras tanto, ya sabéis que nos vemos por aquí el lunes, en el próximo episodio de Dejas el Podcast.